Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos una semana más a la sección de mexicanos en Europa. Hoy que tenemos bastantes buenas noticias, sobre todo en los Países Bajos, y ya estaremos platicando a profundidad. Los saludo como siempre, yo soy Oscar Mendoza y me acompaña, como ya es costumbre, Douglas Sierra. Doug, bueno, pues el Chucky Lozano es campeón, Santi Jiménez regresó al gol y con una gran actuación, por cierto, y hay otras noticias que vale la pena comentar de César Montes puntualmente. Entonces, Doug, ¿cómo estás? De Raúl Jiménez, de Luis Chávez, la verdad, esta vez sí tuvimos bastante material para comentaros, cariño, igual te saludo con mucho gusto. Y pues sí, Lozano ya ha repetido también la hazaña que en algún momento había hecho con el PSV Eindhoven en su primera etapa. Siempre va a ser un gran aliciente tener a un mexicano en Europa levantando un título. Así es, y el título es nada más y nada menos que la Eredivisie que gana el PSV Eindhoven de Peter Bosz, siendo bastante superior en general en esta liga. Tuvo una distancia muy considerable con el Feyenoord, que es el segundo lugar. Pero ahora lo que nos compete, Doug, es hablar del rol de Irving Lozano en este PSV Eindhoven, que este fin de semana venció 4-2 al Sparta de Rotterdam para ya ser matemáticamente campeón. El rol de Chucky Lozano podemos decir, mira, no sé cómo lo veas tú, para mí no fue protagónico del todo, fue importante, hay que recordar que tuvo una lesión de por medio, que en estos últimos partidos perdió la titularidad también por el buen momento de Tillman, de Bakayoko, por ejemplo, pero aún así yo digo que es importante, nunca perdió continuidad, cuando regresó de la lesión también fue titular, entonces yo digo que Irving Lozano fue importante, pero ¿tú qué versión viste de Irving Lozano, Doug? Vi una versión más de penúltimos pases, un rol secundario, incluso te diría con más responsabilidad defensiva, algo que ya Ujú. había aprendido en el Napoli en su momento con Gennaro Gattuso, que ahí es donde yo noté una evolución muy evidente del Chucky en términos defensivos, porque era un futbolista tan vertical que quizá no se involucraba tanto en esa fase del juego. Entonces creo que en esta ocasión Peter Bosz también le ha solicitado un poco más de prudencia al realizar esos momentos ofensivos, porque Lozano se ha acostumbrado a lo largo de su carrera a hacer la flecha, a tener una relación Ujú. estrecha con el gol, a vivir muy cerca del área para buscar ese posible remate. Anteriormente había hecho muy buenas campañas donde incluso rebasaba los 20 y 30 goles producidos en su momento en los Países Bajos. También tuvo una campaña muy buena en Italia, específicamente la segunda, una vez que José Sí. Callejón ya se había ido del Napoli y que también Lozano ya se había ganado la confianza de Gattuso. Ahí es donde yo creo que Lozano había alcanzado su pico máximo de rendimiento, pero ya incluso en la última temporada donde el Napoli es campeón del calcio, ya se empezaba a notar un Lozano que tenía un rol más secundario, que se concentraba más en estirar al lateral rival para que alguno de sus compañeros le hiciera la pasada por dentro, un rol digamos más asistidor, y eso es lo que yo he notado de Lozano, porque en realidad el Chucky residía más tiempo fuera del área, no sé si lo compartas conmigo, que dentro de ella, y eso muchas veces también limitaba su capacidad de acción de cara a la portería rival. Bueno, es que el rol de Lozano también cambió con respecto a su última temporada en el Napoli, que ya decías, muy de ofrecer esa amplitud por derecha, ya que la irrupción de Kvaratskhelia, bueno, lo recorrió a jugar sobre todo a perfil natural, que desde mi punto de vista no permite ver la mejor versión del mexicano. Para mí es mejor jugando por izquierda. Y esta temporada, yo puntualmente, como ya lo decías, no noté a un Irving Lozano, que bueno, sus registros lo dicen, no fue goleador, no contribuyó tanto en cuanto a cifras, pero a mí algo que me gustó es que vimos a un Irving Lozano que condicionaba un poco más gracias a su golpeo desde afuera del área, que bueno, estuvo muchas veces cerca de convertir goles desde ahí. Recuerdo, por ejemplo, en la Champions contra el Borussia Dortmund, que estuvo muy cerca de marcar así. Me gustó eso, me gustó que también muchas veces intervenía por dentro, ya que Serginho Dest también estaba muchas veces por fuera, que generó una sinergia muy importante con el lateral norteamericano. Eso me gustó de Irving Lozano, luego también su versatilidad, porque es cierto que la mayoría de las veces lo vimos por izquierda, pero por derecha también jugó bastantes partidos. Entonces creo que en general vimos a un buen Irving Lozano
pero no a un Irving Lozano influyente en el juego del PSV Eindhoven, Doug. Y bueno, esto lo tenemos que ligar con todo lo que ha salido también en las últimas semanas, de que para 2025 se dice de que Irving Lozano va a ir ya al fútbol de la Major League Soccer. Yo creo que quizá no es malo el timing, yo creo que ya alcanzó su techo y no da para más. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, no comparto del todo el hecho de haber visto bien a Lozano en esta campaña. No estoy diciendo tampoco que sea una involución, pero sí creo que esa relación con el gol de la que hablaba antes se ha deteriorado un poco. Y también siento que Lozano se ha vuelto un futbolista un tanto predecible en sus movimientos, Sí. a veces muy unidireccional. Creo que en selección mexicana se ha notado muchísimo que el Jimmy lo contempla mucho como extremo por izquierda para trazar esa diagonal y muchas veces bastaba que el defensa rival le cerrara ese pasillo por dentro para limitar el margen de acción que podía tener Lozano y en cambio jugando por derecha, perfil natural, pues sí tendía un poco más al desborde, sí podía explotar su golpeo, pero nunca me ha parecido un golpeo diferencial, digamos, en términos de el golpeo a larga distancia, sino a partir de cómo centra, a partir de cómo se asocia. Entonces ahí es donde yo creo que el Chucky sí hemos notado una versión menos influyente de Lozano y también menos diferencial. Está muy lejos de lo que en algún momento produjo en el PSV Eindhoven y como ya no marca tanto, creo que el Lozano se desespera más por anotar gol y ahí es donde también toma malas decisiones. Definitivamente no creo que el techo de Lozano vaya a ser más alto de lo que ya hizo. Quizá había una oportunidad importante una vez que había salido del Napoli, cuando había llegado Rudy García, pero como dio ese paso hacia el PSV Eindhoven y no pudo replicar estas cifras que en algún momento atrajo la vista de todo el mundo en Europa y que además ya es un futbolista más longevo de lo que fue en su momento, creo que pensando en lo que va a ser su vida, en hacer un buen contrato, no sería algo malo. Ahora, a mí me gustaría que Ujú. Lozano se quedara, obviamente, en Europa. Sí, sí, porque además su carrera en Europa ya ha sido bastante destacable. No olvidemos que ya fue campeón 2 veces de liga con el PSV Eindhoven, también ya ganó con el Napoli. Ha sido una carrera muy decente y jugando Champions además, Sí, que pues ya es competir al más alto nivel. Yo comparto lo que dices, una versión de Lozano, yo la calificaría como buena a secas, pero sin ser destacable realmente. No es un Irving Lozano que haya marcado diferencias puntualmente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre si se concreta esto y se regresa ya al continente americano. Dicho esto, vamos a dejar el tema del Chucky Lozano y vamos también con Santi Jiménez. Doug, nos quedamos en Países Bajos porque Santi Jiménez dio, yo diría, una de sus tres mejores actuaciones en lo que va la temporada, a ver si me compras esta, contra el PEC Zwolle, porque es cierto, fue suplente, jugó 25 minutos, pero a ver, en un lapso de 15 minutos, ni siquiera en los 25 que jugó, en 15 minutos, del 65 al 80, marcó 2 goles y dio una asistencia y fue entrar y pedir un penalti. Para mí lo de Santi es una muestra completa de sus principales virtudes, que ya las desmenuzaremos en un momento, pero tú me compras esta, una de las tres mejores actuaciones de Santi. todos tenemos en la mente probablemente ese partido contra el Ajax, donde marca hat-trick, Sí, ese tiene que estar. Sí. ese encuentro en donde se suspende y bueno, después Santiago había metido el último gol. Por ahí podría entrar también la de la fase de grupos de la UEFA Champions League contra la La Lazio. Lazio, También hizo sí. muy buen partido, había convertido un doblete y en esta ocasión pues fue un impacto inmediato y lo hizo desde la banca. Santiago no desconoce el tener un rol de suplente porque incluso cuando llegó al Feyenoord en su momento competía por el puesto de la titularidad y cada vez que entraba metía gol. Entonces creo que también la titularidad de Ayase Ueda, que usualmente el nipón es el delantero suplente, también le pudo Sí. haber llamado la atención un poco de, ¿sabes qué? Tengo que sacar lo mejor de mi personalidad y lo manifestó a través de la petición de ese penalti, que además lo cobra muy bien, Oscar. Sí, sí, sí. No, Santi Jiménez es un futbolista que sabe lidiar muy bien
con la competencia interna, lo ha demostrado en la selección mexicana también, entonces Desde el Cruz eso no es Azul, problema. ¿no? Y desde Cruz Azul también, que al final sí fue muy titular, pero como dices, siempre ha tenido bastante competencia. Y como lo decía, para mí en este lapso de minutos de Santi Jiménez, pues vimos, número uno, ese giro para sacarse de encima los acosos de los defensas, vimos su desmarque de ruptura, y lo que me gustó particularmente es que no se enfocaba en fijar a los centrales. Muchas veces se escoraba un poco para poder recibir y tener esa movilidad, se botaba, es decir, no es un delantero estático, nivel Erling Haaland muchas veces, sino que tiene mucha movilidad, luego es impredecible, tiene buena cintura para girar, como ya lo decía. Me gustó mucho la actuación de Santi por donde se le quiera ver. Y Doug, pues yo creo que todo esto que menciono es lo que le pedíamos en los partidos en los que lo vimos más flojo. Entonces, yo creo que ahora sí podemos aplaudir. Eran 6 partidos sin anotar. No eran tantos como para encender las alarmas como se hizo en muchos lugares, pero sí, coincido que sobre todo a mí lo que me gusta es que, como dices, cuando se escora en la banda, tiende mucho a explotar los recortes. Te tira Ujú. un recorte hacia adentro, luego hacia Sí, afuera, maneja muy bien los dos perfiles a pesar de que es zurdo. Entonces, de hecho, hay una jugada porque incluso la influencia de Santiago pudo ser mayor, más allá de las 3 intervenciones que tuvo del doblete y una asistencia, porque hay una donde se quita de encima un portero y él se quiso ver sí. compartido, le tira el balón a uno de sus Casi al compañeros, final, ¿no? Del partido, sí. sí, casi al final del partido y por ahí tuvo otro remate. Eso creo que son recursos muy valiosos en su repertorio que lo hacen diversificarse y que también la gente e incluso el mercado, que ya podremos abarcarlo en algún momento, lo valore como un centro delantero mucho más completo y que no solo sea la presencia dentro del área como su principal argumento competitivo. Que también hay otra cosa, Doug. A ver qué opinas. Esta me das tu respuesta breve. Yo creo que este partido también nos puede llevar a pensar, ¿cómo es mejor Santiago Jiménez? ¿Siendo titular o como revulsivo? Yo creo que ahí hay que pensarlo, porque en selección también hemos visto que es más decisivo cuando entra de cambio, ¿no? Se me ocurre aquella final de Copa Oro contra Panamá y varios partidos que entra desde el banquillo y pues cambia el ritmo, lo agita, tienes a una defensa mucho más desgastada y ahí pues puede explotar ese desgaste. Entonces es un tema, ¿eh? ¿Tú qué opinas? El, Probablemente Jaime Lozano lo haya pensado en algún momento, porque en la Copa Oro quien tenía más ese rol de desgaste era Henry Martin, porque Sí, es un atacante que va muy bien en el cuerpo a cuerpo, que le da mucha tarea a los centrales rivales, mientras que Jiménez es alguien que aporta muchísima energía, es un atacante sí, sí. veloz, es un atacante que incide mucho en el desmarque, es muy agresivo. Entonces, Santi es muy bueno entrando desde la banca, pero también creo que puede ser igual de influyente siendo titular y ya lo ha mostrado acumulando ocasiones en el once inicial, tanto en el Feyenoord como en Cruz Azul. No ha podido replicarlo en la selección mexicana, pero porque los contextos que se enfrentan en el Tri son muy distintos, son rivales más replegados, que no conceden Ujú. tantos espacios. Creo que son contextos muy distintos a los que se suele encontrar en la Eredivisie. Pero ojo, porque yo creo que este argumento de que funcione tan bien como revulsivo puede hacer que un equipo grande, Tottenham, Milan, Arsenal, los que han sonado, volteen a ver a Santiago y digan, bueno, pues es un suplente de lujo. Pueden pensarlo así y eso le hace ganar enteros, pero Y bueno, los grandes eh, siempre piensan en planteles vastos. amplios, claro, sí, claro, eso es a lo que iba, pero eso ya lo detallaremos después en un especial que haremos de Santiago Jiménez porque es un tema muy, muy largo No para y mucho. ahorita da para muchísimo, sin duda, y el verano va a ser muy cargado, pero ahora vamos con la bitácora, porque hay que ver también cómo le fue al resto de mexicanos en Europa, no solamente a Lozano y a Santi Jiménez, porque en general fue un fin de semana en donde vimos, por ejemplo, una derrota estrepitosa del West Ham United de Edson Álvarez, que jugó nada más el primer tiempo contra el Chelsea. Raúl Jiménez, que se perdió una ocasión muy clara contra el Brentford, defendiendo la camiseta del Fulham. Julián Araujo regresó de una lesión, Doug. Luego también
Tenemos, por ejemplo, que Johan Vázquez jugó contra el Milan y dio otro partido positivo, también lidiando mucho con Olivier Giroud, por ejemplo. No hubo actividad por el AEK de Atenas y, por supuesto, que el Dinamo de Moscú de Luis Chávez sigue peleando en la cima. Doug, ¿qué nos cuentas de lo que vemos aquí? Pues me dejaste las malas noticias porque Jorge Sánchez no jugó a nada, Ochoa tampoco ha jugado. Sí, son noticias lamentables porque es muy probable que este verano venidero regresen a México o exploren Sí. opciones transatlánticas, es decir, que ya no puedan permanecer o perpetuar sus carreras en Europa. Lo rescatable son dos cosas. Antonio Portales sigue acumulando titularidades en el Dundee. Esta vez jugaron contra el Saint Mirren, que ocupaba el quinto puesto. Ganaron 3-1. Y bueno, creo que eso es algo que se puede destacar. Y también que Luis Chávez participó en la victoria del Dinamo de Moscú contra Sochi. Y es una apuesta interesante porque el Dinamo de Moscú está empatado por el liderato de la Superliga rusa con otros dos equipos y hay una posibilidad de que veamos a Luis Chávez campeonar. No va a ser tan sencillo, pero como sea, la oportunidad está presente. Sí, que también suma a esa lista de mexicanos que ya levantaron títulos esta campaña, como es el caso de Santi Jiménez e Irving Lozano, y los que lo pueden hacer, como Orbelín y Pizarro en el AEK de Atenas, y por qué no pensar que también Luis Chávez puede estar en esa conversación. Y ojo, también rápidamente comentarles la noticia, amigos de Editorial Puskas, que hoy la gente de Claro Sports, bueno, estamos grabando el lunes, hoy lunes, salió una pequeña entrevista que tuvieron con César Montes en la que menciona, o más bien asegura, que se va a quedar la próxima temporada con el Almería, a pesar de que el equipo indálico va a jugar en segunda división. Algo, Doug, que a mí me parece muy positivo, lo aplaudo porque es muy raro ver que un futbolista mexicano se anime a jugar en segunda categoría. Recuerdo, por ejemplo, a la Jun en el Watford, que me vino ese ejemplo ahora, y otros mexicanos que no son tan mediáticos, ¿no? Como los del Sporting de Gijón, que han estado ahí, los del Oviedo, pero que un mexicano de este nivel o alcance mediático juegue en segunda división, lo aplaudo porque también apenas lleva un año y medio en Europa y su primer semestre con el español fue positivo, pero esta temporada ha estado en un contexto muy desfavorable. Doug, ¿tú qué opinas así brevemente de este tema de Montes? Es una decisión que genera mucho debate. El último futbolista que recuerdo que tomó una decisión tan controvertida fue Andrés Guardado cuando jugaba en el Deportivo La Coruña, que Tomen. él experimentó un descenso, decidió quedarse, regresó al equipo en primera. Es una apuesta de Montes, no hay otra forma de verlo, porque si no consigue el ascenso inmediato del equipo indálico, prácticamente estaría perdiendo un año productivo de su carrera en el fútbol europeo. Sin embargo, yo creo que lo que él ha pensado, intentando meterme un poco en su cabeza, es que la valoración que pueda tener en el mercado quizá no sea tan alta, entonces prefiere obedecer a lo que tiene en su contrato y a la posibilidad de regresar al máximo circuito si tiene buenas actuaciones. Sí, que al final eso también es positivo, siempre y cuando no regrese a México, eso lo aplaudimos en esta sección, por supuesto. Entonces, ahí tienen la información de la bitácora. Ahora nos vamos con la previa del fin de semana. Amigos de Editorial Puskas, tenemos un par de platillos interesantes, uno en España y el otro en Inglaterra, que nos va a platicar Douglas Sierra, porque un mexicano, Doug, va a jugar contra el campeón de Europa. Cuéntanos. Así es, el sábado 11 de mayo a las 5:30 van a tener que madrugar si les interesa. El Fulham va a jugar contra el Manchester City en Craven Cottage. Probablemente Raúl Jiménez no sea titular, pero esperemos que Marcos Seguramente no. le dé la oportunidad de entrar de cambio para que se pueda reivindicar de esa falla que tuvo contra el Brentford. Sería una excelente vitrina, pero yo tengo ese feeling de que Raúl Jiménez iba a entrar por Rodrigo Muniz, porque el brasileño tampoco ha marcado tantos goles últimamente. Sí, después de esa gran racha que tuvo hace un tiempo, ha venido un poco a la baja y era normal, era casi imposible mantener ese ritmo. Yo Sí. me voy a ir a España porque tenemos duelo de mexicanos, no en el terreno de juego directamente, pero el Mallorca de Javier Aguirre va a enfrentar a Las Palmas de Julián Araujo, que ya se recuperó y es altamente probable que tenga minutos en este enfrentamiento que se va a disputar en las Islas Baleares. Esto será el sábado 11 de mayo muy temprano, eso sí, si lo quieren ver a las 6 de la mañana,
habrá que madrugar, pero con un buen café siempre entran estos partidos. Entonces, ahí están las recomendaciones para este fin de semana, Doug. Dicho esto, ya tenemos que pasar a despedirnos, pero recuerden que pueden seguir siempre la previa de los mexicanos en Europa con una infografía muy linda que hace el señor Douglas Sierra. También es bueno en la edición, al parecer. La pueden ver en su Instagram, también y en el mío pueden ver la bitácora, por supuesto. Ahí le damos seguimiento. Entonces, Doug, ya nada más dinos en dónde puede encontrar la gente en redes sociales. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en X, como @Douglas-Sierra B para ver las infografías. Ya saben que si quieren ver una ilustración bonita para dignificar a esos pocos mexicanos que tenemos en Europa, nos pueden seguir ahí para que puedan presenciarlo. Y nada, Oscar, la verdad me ha encantado mucho el programa, se nos ha alargado, pero creo que generamos bastante debate y por favor hay que decirle a la gente que nos comente lo que piensa. Sí, que se suscriban, que nos den like. Ahí me encuentran como @OscarMenosa02 y nos vemos en el próximo video. Chao.